Buenas noches, jóvenes. Buenas noches, Buenas noches, licenciada. Buenas noches, gusto saludarles. Licenciada, buenas noches. Perdone, fíjese que una compañera está intentando unirse a la clase, pero creo que no la ha aceptado, no sé qué pasó, pero ya lleva ratos de intentar entrar a la clase. Fíjate que entonces no está entrando a la clase correcto, porque lo único que tengo para admitir es a Juan Carlos Arriaga, que ahorita lo voy a adicionar, y de ahí no tengo en sala a ninguno. Ok, licenciada, yo le voy a decir. Gracias. Bueno, en cuanto a la compañerita que nos está escribiendo por el chat que tiene algún percance, no te preocupes, pues después nos cuentas, me escribes a WhatsApp y vamos a platicar sobre esto, el tema del chat de WhatsApp. Con mucho gusto ahorita les voy a dar información más adelante sobre ese tema, ¿ok? ¿Sí? Buenas noches nuevamente a todos. Gracias. Qué bueno verles el día de hoy. Qué bueno que ya comenzamos con las cámaras encendidas. Los que todavía no han encendido sus cámaras, los invito a que puedan realizarlo en cuanto para el tema. Ya estamos contentos, ya tenemos nuestra clase de lineamientos, ya sabemos algunos aquí, ya sabemos las formas y los métodos para poder realizar esta clase. A las personas del micrófono, Edwin Osvaldo, agradezco tu sonido, por favor. Edwin Osvaldo, agradezco tu sonido, por favor. Bueno, vamos a continuar y como platicábamos en la clase anterior, damos lineamientos, estructuras para lo que es el desarrollo de esta clase, por lo cual el día de hoy vamos a comenzar con lo que es el tema de historia. Yo siempre les digo a todos, no soy historiadora. Si hay alguien que tiene la carrera, pues enhorabuena, que nos ayude a aprender tips para aprender lo que es historia. Nosotros vamos a realizar el resumen del resumen del resumen de historia para poder, como cuando uno investiga en internet, ¿verdad? Uno se va al resumen, no se va al libro, así no busca los resúmenes de los libros. Algo así vamos a platicar el día de hoy, únicamente adentrándonos en el tema de la historia del derecho notarial que nos es importante para que podamos verificar cada uno de la historia que se ha sido. Y le vuelvo a repetir, para los compañeros que están acá, se les va a dar acceso hasta las 4:15, porque obviamente me tengo que entretener con el tema de lo que es el curso. En este momento les voy a presentar un documento. Ustedes me dicen si lo pueden visualizar. Ay, creo que vamos a ver. Denme una ventana. Y supuestamente ya la estoy presentando. ¿No pueden visualizar? Sí, licenciada. En efecto, licenciada, muchas gracias. Es pequeña porque el día de hoy no he terminado de hacer las conexiones, entonces tengo a la mitad de ustedes en una computadora, tengo a la otra mitad en la tablet, y el día de hoy pues quiero presentarles algo pequeñito. Solo es guía, porque lo que vamos a ver el día de hoy es en lo que vamos a platicar. Así que, por favor, si usted tiene a la mano lo que es algún documento por ahí, si usted sí hizo la tarea de repasar y estudiar un poquito, vamos a poder platicar sobre el tema, ¿ok? Bueno, cuando hablamos de historia, todo tiene que surgir en tema de qué es notario, de dónde surge el notario, qué figuras, qué otros nombres se le dieron a esta figura para poder llegar a llamársele el notario. Y por supuesto vamos a ir al término que se denominaba en los hebreos como escribas. Cuando hablábamos de los escribas, había diferentes clases de escribas. Estaba el escriba del Estado, el escriba llamados también del pueblo, y estos dos tenían diferentes funciones a ejercer. Los escribas del Estado eran los funcionarios que eran secretarios del Consejo Estatal, eran colaboradores y obviamente atendían todos los asuntos de los tribunales de justicia de Estado. Cuando hablábamos de escribanos llamados de pueblo,
Estos tenían la peculiaridad que redactaban la forma apropiada con los contratos privados y estos intervenían y daban legalidad al acto. Es decir, necesitaban la ayuda o el sello para poder realizar o autorizar un documento que únicamente se los podía dar un órgano superior jerárquico, porque no tenían la fe pública, sino únicamente daban la legalidad del documento. Pero después de los hebreos también le llamaban los egipcios a los escribas y su función primordial de esto era la redacción de documentos concernientes al Estado y entre particulares. Sin embargo, no tenían autenticidad, es decir, nuevamente no daban, no colocaban el sello. Ustedes hacen esto en las películas que dejaban botar un poco de cera y colocaban su sello. Ellos no tenían esa facultad para darle autenticidad al documento, sino que necesitaban estampar el sello sacerdotal o de los magistrados en ese entonces, siempre en el tema sacerdotal. Pero después de esos dos, tanto los hebreos como los egipcios, nos vamos a Grecia y Grecia no les llamaba escribas. Ahí hay una diferencia que me gustaría que notaran. Aquí se le llama singrafos. ¿Y qué es eso? En pantalla les puse una imagen. Ahora me arrepiento que es muy pequeña, pero son de, obviamente, la escritura de este despliegue de las letras. ¿Y por qué? Porque estas personas tenían la función de redactar documentos concernientes a todos los temas de Estado y los particulares. Nuevamente, estos les entregaban una firma, una rúbrica, se le llamaba en ese momento. Ellos formalizaban los contratos por escrito. Es decir, si lo queremos relacionar con ahora Guatemala, esto le daban la voluntad de las partes a los contratos que estos deseaban realizar, entregándoles a las partes una firma de estos, diciéndoles, ustedes dos hicieron este negocio, yo redacto el documento y doy una firma, sin la firma de las personas. Pero ante estos tres momentos o países o situaciones, nos vamos a enfocar más que todo en Roma. ¿Por qué? Porque la palabra notario viene de la palabra notari, que por supuesto es un vocablo romano, y eran los que se utilizaban en las notas tironianas. Los notarios, también adscritos a organización judicial, escuchaban a los litigantes y testigos y ponían en escrito todo lo que estos narraban en el desarrollo de su declaración. Por supuesto, en una forma ordenada, sintética, clara. Si quieren ver ahora con el nombre, sería claro y preciso el contenido del desarrollo de la declaración que estos realizaban ante un órgano. Y por supuesto, dentro de Roma hubieron tres figuras. Cuando hablamos de los escribanos, también podemos hablar de notary y después vamos a ver la figura, ustedes van, los que comenzaron a leer un poquito, chartulari. ¿Qué es chartulari? Era un funcionario administrativo que se le encomendaba las tareas administrativas y fiscales. Comenzamos a relacionar al notario con la función administrativa y la tributaria, pero eso tenían a su cargo la conservación y la custodia de los mismos, es decir, eran los encargados de todos los documentos administrativos y fiscales. Luego de esto, siempre en Roma, se comenzaron a llamar tabelio. Y estos en los tabelios eran las oficinas o los registros que podemos denominar ahora, en la cual se albergaba todos los funcionarios, pero principal estos se reunían para los temas administrativos y fiscales. ¿No los he perdido hasta el momento? ¿No? No, Ligda, muchas gracias. Les voy preguntando, así que, porque cuando miro que las caritas se van para otro lado, me preocupo, entonces, ok. Bueno, pues, entonces, estos eran tres figuras en Roma, notary, charlutari y tabelio. Estas tres figuras utilizadas eran las cuales fueron progresivas para poder llamar ahora en día notario.
Pero veamos un poquito más sobre la Edad Media. Cuando hablábamos de la Edad Media, eran aquellas personas que sabían leer y escribir, pero principalmente eran aquellas personas que tenían un grado académico y cultural muy elevado. En todo momento estas personas desarrollaban o pertenecían a la sociedad con una distinción diferente ante los demás. Pero cuando nos fuimos a la Edad Media, les decía yo, aparece el feudalismo. Y cuando entramos al feudalismo, por supuesto, entendemos que estas figuras vienen a apocarse un poquito lo que es el tema del notario, porque por supuesto el señor feudal era el que realizaba todas las actuaciones. Pero quedó la figura de la intervención por medio de delegados para los contratos y los testamentos. El notario feudal, conocido en la Edad Media, era encargado de esta función y por supuesto en todo momento velaba por los intereses del señor feudal y, por supuesto, no podía servir para intereses particulares, únicamente para los de su señor. Esto tuvo un fin a través de la iglesia, por supuesto, a través de la función de la clase sacerdotal, a través del Papa Inocencio III, en el cual esto fue confirmado por los reyes de ese entonces y dijeron, bueno, se le quita el poder al señor feudal, al feudalismo, y automáticamente comienzan y regresan a la función que venía. Regresamos a los primeros países en los cuales comienzan a tener las figuras del notario. No van a creer que el feudalismo solo es lo que acabo de decir. Yo sé que ustedes ya estudiaron historia, pero yo solo estoy haciendo un resumen, ¿ok? Bueno, entonces después de la historia de la Edad Media, nos vamos a pasar un poquito más a lo que es España. Por supuesto, la influencia de España en lo que es América es algo que está muy marcada, muy vista, y desde ahí comenzamos a ver ese término en la cual a través de la Edad Media y el Renacimiento, la figura de lo que es los notarios se ve más y se desarrolla más en nuestro entendimiento, porque es ahí a través de lo que son los primeros conquistadores comienzan a instituir ciertas organizaciones. Si bien es cierto, en España ya estaba el notario español que tenía la influencia a través de la escuela notarial en 1228, estos tenían una formación y una función pública que únicamente hacer notas, minutas y hacer actividades de instrumentos para la organización de todas las actuaciones que estos realizaban. Pero es a través de esta historia que nos venimos a lo que es América. ¿A través de qué? De la conquista de Cristóbal Colón, a través del descubrimiento de América, y dentro de su tripulación traía a un escribano, que era Rodrigo de Escobedo. Cuando lo trae acá, viene a América y por supuesto recuérdense, y los que ya leyeron las leyes de las Indias y todo lo que esto marcó y creó la legislación específicamente para lo que es América, trata de los escribanos, los institutos académicos, comienzan a haber exámenes de la Real de la Audiencia, hay nombramiento de la Real Rey de Castilla, hay un tema de fisco que automáticamente teníamos que pagar fisco real a lo que es la corona, y entonces comienza el escribano a llevar, Rodrigo de Escobedo, cada una de las anotaciones para llegar a lo que es América. Bueno, este mini resumen de muchos, vamos a ver Flavio Gutiérrez. ¿Cómo dije que se llamaba el escribano que venía con Cristóbal Colón? Se me fue por alto, licenciado. Pero... ¿No, licenciado? Rodrigo de Escobedo. Rodrigo Escobedo. Muchas gracias. Ok, muchas gracias, muy amable. Bueno, entonces cuando vemos automáticamente que venimos a América, nos vamos a enfocar en lo que nos interesa, que es Guatemala. ¿Y cómo creen ustedes que comenzó el tema en Guatemala? A ver, alguien ahí que ha dicho, yo leí algo sobre esto.
¿Cómo Yo sé dijo que el sí. licenciado? Disculpe. ¿Quién me puede dar, aunque sea los primeros indicios del notariado en Guatemala? Tengo la mano levantada, por lo cual le voy a dar la palabra a Juan Carlos Arriaga Ayala. Gracias por tu nombre completo. Hola, licenciada. Buenas noches, compañeros. Buenas noches. Creo que si no mal recuerdo, comienza con Fray Tolomé de las Casas, que es el que empieza a hacer el tema de todo el tipo de notariado en Guatemala. Ok. Sí, creo que más o ¿Alguien menos. más? Ok, ¿alguien más? Yo vi dos manos levantadas. Freddy Alejandro Chávez. Dime, Freddy. Sí, licenciada, yo estuve revisando un poco y encontré que se cree que los primeros indicios del notariado se pueden encontrar en Popol Vuh al basarse en la idea de que los mayas llevaban un registro de de las cosas que Transición. los momentos más importantes de su cultura. Excelente, Freddy. Muchas gracias y contigo me voy a quedar, Freddy, gracias a los demás que levantaron la mano, pero contigo vamos a iniciar. Cuando nos hablamos, obviamente, y nos vemos para acá y nos venimos de España para acá, estamos hablando de la época colonial, pero además de esto, nosotros debemos ver para allá en cuanto a nuestra mitología maya. Y en nuestra mitología maya, por supuesto, recaba los primeros ¿cómo me dijiste? Vestigios históricos, me dijiste, ¿verdad, Freddy? En cuanto que todos los documentos redactados a través de piedras, imágenes, los que hemos visitado zonas arqueológicas, nos demos cuenta de que había una persona o los mayas, no sé cómo estaban organizados específicamente, en el cual estos establecían simbología para poder comunicarse y obviamente para dejar plasmado ideas, movimientos en el cual transcurrían estructuras, etcétera. Entonces, nosotros debemos adentrarnos a la mitología maya a través del Popol Vuh. Ustedes saben que también es conocido como manuscrito de Chichicastenango, Biblia Quiché y libro sagrado. Repito, manuscrito de Chichicastenango, Biblia Quiché y libro sagrado. A través de que los cuales ya tuvieron oportunidad de leerlo y los que no, los invito a que leen, ustedes van a ver todo lo que es la historia de la mitología maya, la cual ustedes podrán ver desde nuestro inicio. Lo que nos interesa en este momento son aquellos sí, esa simbología que está plasmada, en la cual ustedes pueden dar la secuencia de esto, lo cual hay una narración de cierta historia o de ciertos acontecimientos, por lo cual es muy importante que ustedes sepan, obviamente, para poder verlo. Cuando vemos todo esto, unimos la época colonial, pero nos vemos un poquito más atrás a través de esto, ¿ok? A través de los mayas. Pero regresando a la época colonial, hay varios autores, ustedes van a encontrar a Salas y a Muñoz, en el cual establecen varias historias de lo que es el tema, de lo que es la historia del notariado. Pero yo me voy a enfocar un poquito en lo que es de la fundación de la ciudad de Santiago de los Caballeros de Guatemala, la cual hasta el momento, y ustedes van a encontrar en los libros, que podríamos denominar como la primer acta en la cual se levanta y la cual lleva a cabo una figura notarial. Esta se llama acta de cabildo. ¿Se recuerdan el tema de cabildo? En el cual esta, por supuesto, desde la fundación, y esta se crea a través del 27 de julio de 1524. Voy a repetir. 27 de julio de 1524, se facciona la primer acta, la cual la denominamos como acta de cabildo. ¿Quién levanta esta acta? Alonso de Reguera. Alonso, yo creo que tú eres historiador, fíjate. Alonso de Reguera, así es. Alonso de Reguera es nombrado a través de Pedro de Alvarado, quien es el primer notario en registro que se tiene, en el cual tenía cargo de levantar el primer acta de lo que es
debemos levantar, es faccionar la primer acta en la cual esta se denomina nuevamente acta de cabildo y es realizada el 27 de julio de 1524. Cuando hablamos de Alonso de Reguera, que ustedes muy bien pueden entrar a Wikipedia, Internet, etcétera, y conocer la historia específicamente de él y por qué él se denomina como el primer notario, yo lo que me quiero enfocar es que a este escribano, aparte de ser nombrado, el escribano de cabildo no ejercía como escribano público, únicamente respondía al cabildo, quien era el que lo había nombrado y obviamente quien había hecho su representación para que pudiera actuar. Pero también habían nombrado otros notarios a través del cabildo y estos fueron llamados escribanos públicos de la ciudad. No era lo mismo Alonso de Reguera como el escribano, como los otros llamados escribanos de la ciudad. Ustedes van a ver en la historia de Salas y Muñoz, en la cual él denomina a dos nombres y dice Juan Páez y Rodrigo Díaz eran los otros escribanos de la ciudad, públicos de la ciudad, en los cuales esos atendían exclusivamente los asuntos entre particulares, porque lo que es el escribano, el primer escribano, el escribano del cabildo únicamente atendía estos asuntos. Bueno, regresando un poquito con un tema de Alonso de la Reguera, a través de que se ve la figura, a través de dicha acta, porque obviamente él la redacta, la facciona, entonces desde 1524 vemos que a 1529 tiene a cargo la escribanía del cabildo. Los otros dos fueron nombrados y ahí su historia no establece el inicio y el fin, pero podríamos decir que fueron los dos primeros escribanos públicos. Un micrófono por ahí, por favor, para no yo suspender. Ok. Entonces viene un tercero y también es nombrado por Jorge de Alvarado a través del nombre de Antón de Morales. El 28 de septiembre de 1528 es nombrado para que continúe las actuaciones. Ahí vemos que algunos autores le denominan que Antón de Morales lo consideran como el segundo y otros lo consideran como el tercero. ¿Por qué? Porque algunos autores no reconocen a Juan Páez y Rodrigo Díaz en cuanto que el nombramiento no tuvo un auge político o sonó en ese entonces como sonó Antón de Morales. Antón de Morales es nombrado como un escribano público de la ciudad para que lleve dichos asuntos, por lo cual estos nombres es muy importante. Ustedes pueden ampliarles la historia de estos. A mí me interesa únicamente que tengan la historia de Alonso de la Reguera y obviamente a Juan Páez, Rodrigo Díaz y Antón de Morales respecto al tema. Veo la mano levantada de Juan Carlos Arrea. Hola, Juan Carlos. Diga, perdón, ¿me puede repetir la fecha de Antón de Morales? Sí, 28 de septiembre de 1528, que es un año antes de que le quitan el cargo a Alonso de Reguera. ¿Sí? Bueno. Después podríamos hablar un poquito de la historia de la ciudad de Antigua Guatemala, por supuesto en ese entonces llamada la ciudad de Santiago de los Caballeros. Entonces, en ese entonces ustedes puedan ver la cantidad de población, por qué necesitaban para 150 personas, 2 notarios, y poco a poco fue creciendo la ciudad y toda la historia en la cual se viene para el Valle de la Ermita, y se traslada y va creciendo la población. Pero hablamos del notario en ese entonces, la figura que además que yo les decía que era un nivel cultural, académico y conocimiento, los requisitos para poder ser nombrados y para poder obtener o para poder cartular lo que son los como notario público, eran unos requisitos, por decirlo así, extensos, porque viene en 1542, con el 1900, en 1542 se crea la cédula en la cual se nombra a otro escribano, Juan de León, Juan de Vázquez,
Juan Méndez, y se va extendiendo la cantidad de notarios en base al crecimiento de la población, pero cada vez al crecimiento comienzan a ver la necesidad de regular ciertos requisitos para que estos puedan desempeñar el cargo de una manera honrosa, ética y proba. Entonces, en 1543, don Juan de León, para poder obtener el título de cartular, eran, como lo vuelvo a repetir, eran requisitos extensos, por lo cual ellos debían demostrar conocimiento, capacidad, destrezas, porque obviamente acudían a la municipalidad para iniciar varias diligencias, dentro de estas obviamente varios departamentos y revisiones en el cual pasaban, entregaban un expediente, se solicitaban 7 testigos, los cuales eran escuchados por por el síndico de la municipalidad. Escuchaba la narración, vuelvo a repetir, sobre declaraciones de conocimiento, de destrezas y obviamente de probidad o de probos o éticos, lo cual entonces era la rectitud, era una cuestión a través de conocerse entre las personas para poder realizar y decir, este es probo. Acudían a los departamentos, realizaban el estudio, resultaban las declaraciones, después de declaraciones emitían una resolución, la municipalidad hacía trámites extensos, entonces emitía la resolución y decía, sí, ya pasó todo lo que es la actividad de rectitud, pues pasaba al gobierno a través de la Corte Superior para que probara a través de una certificación. Primer punto, de ortografía. ¿Se imagina la ortografía de ese entonces? Verificaban la certificación de la ortografía, tanto en ortografía y gramática castellana, para que estos pudieran desarrollar los documentos de una manera entendible y correcta. Pasaban por examinadores a través de la academia. En ese entonces, la academia, tenemos que ver que se funda la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero previo a esto, necesitábamos lo que es la ayuda del país vecino, que es México, a través de los cuales realizaban el estudio de la academia para poder realizar el estudio. Después se viene a Guatemala, en la academia, obviamente, a través de la Universidad de San Carlos, sus primeros indicios, estos comienzan a realizar los estudios, pero aquí vemos una pausa que quiero realizar. Ahorita usted me está hablando ahorita de la Universidad de San Carlos de Guatemala, pero es que ya estaba. Pero recuérdense que la figura de notariado fue adherida después de lo que es el abogado. Cuando hablamos de abogado, no estamos hablando del grado de notario, por lo cual no podemos unir en este momento que el abogado ya se desarrollaba en su círculo siempre en el tema de litigio, pero el notario todavía estaba utilizando la figura para poder obtener un título académico y poder realizar ciertas acciones. Manda, Juan Carlos. No tengo la mano levantada. Bien, perdón, disculpe. Ok, bueno, entonces cuando pasaba todo esto, se realizaban los exámenes, como les decía yo, tenían que probar 2 años en juzgados municipales, 1 año en un juzgado de primera instancia, tenían que probar que conocían sobre temas de cartulación, sobre instrumentos públicos, sobre testamentos, sobre cartas dotales, sobre trámites judiciales, donaciones, prácticas de inventario, cualquier documento en tema de redacción que pudiera servirles a estos para probarle a la Corte Superior que estos tenían el conocimiento pleno, no solo ortografía y gramática, sino de práctica y obviamente de moralidad y rectitud. Pero además de esto, el uso adecuado de papel sellado. Recuérdense que antes el papel sellado, aunque aún seguimos utilizando el papel sellado, pero es especial para protocolo y usamos hoja simple o bond también llamada, era algo muy especial que solo lo podían desarrollar o solo lo podían extender los cartularios. Entonces, quiera o no, todas estas tenían que probarle para poder ser adheridos y poder para poder buscar el nombramiento, para poder ejercer la cartulación. Van a encontrar en historia que hay distintos decretos donde quitan la certificación, ponen la certificación, quitan la aprobación de ortografía, vuelven a ver, van a ver que
ahí después se ponen autos acordados donde los exámenes son más rigurosos, donde los escribanos tienen que tener cierto conocimiento y cada vez los requisitos es un punto de que es algo cambiante en la transición de la historia, porque obviamente en todo momento lo que querían es que fueran personas con una moralidad y una moralidad muy extensa para poder realizar así. ¿Por qué? ¿Y por qué necesitaban probar tanto conocimiento? Porque recuérdese que tenía el derecho de propiedad en sus manos y obviamente la persona narraba lo que deseaba realizar y al escuchar la narración o el negocio que pretendía hacer, tenía que moldear la voluntad de las partes para poder desarrollar y redactar el documento, pero además darle la autenticidad a dicho documento, por lo cual la persona que es investigada como la figura del escribano era muy importante que la cartulación tuviera ciertos requisitos extensos. Repito, hay autos acordados, decretos legislativos, etcétera, en lo cual ustedes pueden ver todo lo que ejerce la función y los cambios de requisitos para poder. También hay un auto acordado en el cual decía que el que ejercía la función pública o añeja jurisdicción no podía cartular. Y desde ahí comenzamos a ver las figuras que comienzan a relegar al notario. Si usted es notario, si usted está ejerciendo como notariado, usted no puede ejercer como abogado. Y ahí viene entonces. Pero no vamos a ir hasta la reforma liberal. En la reforma liberal nos encontramos con el presidente de Guatemala, Justo Rufino Barrios, quien crea la ley de notariado. Crea la ley de notariado, crea un código civil, un código de procedimientos civiles y una ley general de instrucción pública, de instrucción pública. Pues podemos asemejar en base a la historia también de otras ramas del derecho. Si ustedes se ven notariado, lo relacionan primeramente con el Código Civil, con la rama de derecho civil, con la rama de procesal civil y administrativo. Desde ahí podemos ver una de las ramas en las cuales el estudio del notariado hace mucho énfasis por la función que desarrollamos. Y es hasta el 7 de abril de 1877 que se crea la carrera universitaria junto a la del abogado, por lo cual desde 1877 se crea esta como una carrera universitaria para que se pueda decir abogado y notario en este entonces. Entonces, desde ahí podríamos marcar, y me gustaría que lo notaran, que desde ahí podemos denominar al escribano, al escriba, al cartulario, a todos los denominativos como notario. Y es a través de ese mismo año, en 1882, en el cual se crea un decreto que nuevamente recaba todos los requisitos para poder ejercer el notariado, que no tuvieran cargos públicos, que no tengan jurisdicción. En ese entonces hay una peculiaridad, la mayoría de edad era de 21 años, ahora en el Código Civil es de 18 años, por lo cual ahí es muy importante por ahí los que están estudiando civil, ahorita ya están por procesal civil. Aparte de eso, ciudadano guatemalteco, en ese entonces se le denominaba que iba a ser el depositario del protocolo, no así el encargado de todo lo que son las funciones. Por lo cual es muy importante que a través de la reforma liberal nos vayamos específicamente a lo que es lo presente. Aparte de la reforma liberal, que es la primera fase donde ya podemos denominar al notario y a través de que ya crea una carrera universitaria, ya se crea una normativa en donde recaba todo lo que son los temas de notariado. Esta reforma liberal nos deja 3 puntos específicos en los cuales ustedes pudieran ahondar y obviamente poder establecer ciertos requisitos que podamos ver. Y desde ahí comienzan, desde 1882. Con la creación comienzan a surgir reformas, nuevos códigos, nuevas leyes, hasta llegar al actual. ¿Cuál es el código notariado actual? Vamos a ver, ¿quién me dice? El decreto número 314, Liz. ¿Y cómo se llama? ¿Ley de notariado? ¿Sí? Código de notariado. Código notariado. Número 314. Y leyes conexas.
Ok. Ok, así es. Así es. A través del decreto 314, que es el vigente en la actualidad, está el Código de Notariado, el cual recaba desde la definición legal de notario, los requisitos para ejercer notariado, los impedimentos para ejercer notariado y ahí el desglose de requisitos de los instrumentos públicos que conlleva el protocolo, etcétera. Vamos a ver varios artículos en los cuales ustedes, como futuros notarios, comienzan a desarrollar toda la historia que vemos para acá. Y para mí es muy importante el día de hoy. Vamos a ver si me ayuda Cindy Hernández. Cindy Hernández, buenas noches. ¿Cómo estás? Buenas noches, bien, gracias. Yo ya les, Cindy Hernández, yo me recuerdo que ya estuviste en la primera clase, por lo cual tú ya sabes qué materiales vamos a utilizar en este curso. Por favor, saca tu código de notariado. Me vas a ayudar a la lectura de un primer artículo. Ok. ¿Qué artículo? Ok, excelente. Ya tienes tu código, eso me encanta. Sí, aquí está. Ah, bueno, no era necesario ir a la U porque ya lo tenías. Bueno, vámonos pues al código de notariado. Ya sabemos el código de notariado, decreto 314. Vamos a ver un poquito la ficha técnica, pero yo necesito que te enfoques, por favor, en el artículo 2. Ok. Dice, para ejercer el notariado se requiere 1. Ser guatemalteco natural, mayor de edad del estado seglar y domiciliado en la República, salvo lo dispuesto en el inciso segundo del artículo 6. El inciso segundo, haber obtenido el título facultativo en la República o la incorporación con arreglo a la ley. El tercero, haber registrado en la Corte Suprema de Justicia el título facultativo o de incorporación y la firma y sello que usarán con el nombre y apellidos usuales. Y el inciso 4, ser de notaria honradez. ¿Ser de? Notaria honradez. Notoria honradez. Ajá, ahí están. Vamos a ver cada uno de los requisitos y cada una de las frases que están en este artículo, en la clase que tengo ya programada sobre este artículo, pero ¿para qué es importante en este momento? Les venía platicando de añeja jurisdicción, les había hablando título facultativo, que fuera una carrera universitaria, de notoria honradez, porque eran aquellos probos morales, y bueno, no, somos, porque hasta el momento yo sé que aquí vamos a formar buenos y excelentes notarios. Entonces, estas características, el artículo 2, son requisitos del notario, porque para poder ejercer el notariado, necesita tener y desarrollar estos requisitos, por lo cual es muy importante que ustedes lo puedan unir, porque también vamos a ver más adelante el 3, que son los impedimentos y los que no pueden ejercer el notariado, que podría ser la relación en este momento, que es la contraparte de lo que es el artículo 2, porque estos son los que tienen la prohibición para poder realizar. También vamos a enfocar muchísimo en el artículo 1 en cuanto tenemos la definición legal de lo que es el notario. Pero caemos entonces a Guatemala a través de la reforma liberal y el cambio automático de tantos decretos, caemos a nuestro código en el cual a través del decreto 314 nosotros ya podemos tener una normativa en la cual vamos a guiarnos todo lo que es el ejercicio profesional de lo que es el quehacer del notario. En ficha técnica, en tema general, recordémonos que el código, su nombre es Código Notariado. El decreto es el 314, el cual obviamente está emitido por el Congreso de la República de Guatemala. Tiene una estructura de títulos. Está dividido por artículos. ¿Sí? Cada título tiene dentro sus artículos y por supuesto entra en vigencia y se encuentra activo en el momento. Bueno. Voy a necesitar que apunten porque esto sí me es importante que me lo apunten. Me dicen, les voy a dar unos minutos en lo que toman lápiz y cuaderno. Necesito para el día martes no sé qué día es el martes.
4 de febrero, ¿verdad? 4 de febrero. Sí. El martes 4 de febrero, que en una hoja bond, no de líneas, bond blanca, no importa, carta o oficio, me coloquen su nombre y carnet. Repito, en una hoja bond blanca, nombre y carnet. Y me van a contestar las siguientes preguntas o realizar la presente búsqueda dentro de su código. Primero me van a decir cuál es el decreto del código de notariado. ¿Sí? Me van a desarrollar, no desarrollar descriptivamente, sino únicamente a través de una estructura del código de notariado. Me van a responder la siguiente pregunta. ¿Cuándo entró en vigencia? Y por supuesto su fundamento legal. Siguiente. ¿Cuántos artículos tiene el código de notariado? Licenciada, disculpe, ¿podría repetir la anterior? Cabal se me trabó. Claro, no te preocupes. Vamos a dejar de compartir, tal vez eso es. Bueno, repito entonces, si quieren comienzo nuevamente. ¿Cuál es el decreto del código de notariado? ¿Sí? La estructura del código de notariado. ¿Cuándo entró en vigencia el código de notariado y su fundamento legal? ¿Cuántos artículos tiene el código de notariado? Siguiente, la definición legal de notario y su fundamento legal. La siguiente, la definición doctrinal de derecho notarial. Por supuesto, me van a decir el licenciado Ricardo Sandoval define que el derecho notarial es conjunto de normas jurídicas, etcétera, o el licenciado Neri Muñoz define. Entonces, por favor, la última, la definición doctrinal de derecho notariado, pero señalando el autor. Hoy te doy la palabra a Daniela. Solo no sé si es para que os repita las preguntas. Sí, licenciada, perdón. Va. Entonces ahorita voy a acabar, repetirlas voy. Por favor. Gracias. Voy a repetir. 1. ¿Cuál es el decreto del código de notariado? 2. La estructura del código de notariado. 3. La 3 tiene 2 en 1. ¿Cuándo entró en vigencia? Y su fundamento legal. ¿Cuántos artículos tiene la 4? Gracias, Pablo. La 5. Definición legal de notariado. De notario, perdón. De notario. Definición legal de notario. Por supuesto, con su fundamento legal. Y la 6. Definición doctrinal
del derecho notarial. Y vamos a señalar el autor. Ahora sí, Daniela. Sí, licenciada, gracias. Entonces, ¿alguien más tiene duda todavía de algún número que no notó? ¿Sí? La última, dice Jorge. Bueno, Jorge, la última es la definición doctrinal del derecho notarial señalando el autor. Flavio Gutiérrez, ¿qué manda, Flavio? Licenciado, con una pregunta, ¿el trabajo es manuscritamente o a compu? Ahí va el otro requisito. En notariado, yo les dije en anterior clase, de que los que tenemos mala letra, ha de aprender a dibujar letra bien bonito. Todos los trabajos conmigo son a mano. Nada de computadora. Si usted lo hace a mano y le quiere hacer dibujos, mientras que tengan relación con lo que me está describiendo, no tengo problemas. Me va a poner rosadito con lila, o me va a poner verde y amarillo, o me va a usar los colores del mejor equipo del mundo, que es el azul y el rojo. Ya saben, sí saben cuál es el mejor, ¿verdad? El azul y el rojo. Entonces, me va a utilizar esos colores. Enhorabuena, no tengo ningún problema, pero sí necesito. Otto me dijo que no. Entonces, si van a hacer así, necesito que por favor me desarrollen nombre, carnet y me desarrollen las preguntas, y por supuesto lo pueden adornar de cualquier manera que ustedes deseen, siempre y cuando esté a mano, ¿sí? Leita, fíjese que es más fácil en hoja de líneas. Me encanta. Todo lo compro en líneas y en cuadros. Y hasta cuando escribo en tablet está en líneas. Pero como los estoy adiestrando a que aprendamos a escribir en un examen, que es una hoja en blanco, entonces vamos a comenzar a acostumbrarnos, ¿ok? Antes de otra duda, Dionisio Orlando Sánchez. Dime, Dionisio. Licenciada, mucho gusto. Buenas noches a todos. Una consulta. Fíjese, licenciada, que el martes es la clase presencial, ¿verdad? Le comento, fíjese que esa clase, ese día no voy a poder acudir al curso por adelantar, pues siempre me gusta ser claro en las cosas que pasan, somos ya maduros y tenemos que ser realistas. No Claro, estoy en la, Dionisio, no te no estoy en la preocupes. capital, entonces para que usted tenga conocimiento. Mira, pues te voy a contar y explicar. Y tal vez este tema no sé si es claro. Gracias. En el desarrollo de la clase, nosotros hablamos del curso y todo. Yo finalizo, digo buenas noches, adiós, 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 me quedo diciendo adiós, adiós a todos los que se van saliendo de la sala. Me puedo quedar con las personas que tengo. Licta, el jueves voy a viajar por trabajo, tengo tal justificación. Licta, fíjese que, así como vieron, no voy a encender mi cámara. Tal justificación, me puedo quedar con las personas luego de terminar la clase por cualquier duda, porque si no lo que vamos a hacer únicamente es atrasar contenido y dar atención de todos los que ustedes que están en casa poniendo dudas y consultas. Con gusto yo me quedo al finalizar atendiéndolos hasta que ustedes digan, ya, Leita, entonces ya me dejan ir a cenar y todo, ¿ok? Así que dudas y consultas al final. Será un gusto para mí. ¿Dudas respecto a la tarea? Gracias. Okay. Gracias, ¿Dudas Linda. respecto a la tarea? Vaya, Dionisio. Está claro todo, Linda. No, Linda, todo bien. Claro. Ok, muchas gracias entonces. Repito, el día martes es como su pase de ingreso. Pase de ingreso. Sigo en el tema de fútbol. Pase de ingreso al tema de que es la clase. Necesita que por favor ingresen con su hoja BOM, me den su hojita, no se les va a olvidar su nombre y su carnet. Si el carnet era un 5, pero le puse un 9, no existe. Vuelvo a repetir, ejemplo, veo el nombre Julio Kessler y veo a una señorita. Entonces, quiera o no, por favor, sus pantallas con el nombre
que los reconoce porque yo tomo pantallazos en determinado horario y obviamente eso es asistencia. Cuando busque a Julio Kessler, no voy a encontrar a Julio Kessler, me imagino, ¿verdad? Me imagino que no lo voy a encontrar en el listado. Esta semana no tomamos ni asistencia ni temas de participación para no afectar a ninguno en lo que hacen los cambios. La siguiente semana es presencial, entonces es decir, tienen 2 semanas para hacer cambios, ¿ok? Bueno, para mí ha sido un gusto el día de hoy hacer un resumen del resumen de historia. No soy buena para la historia, al chisme sí, pero para la historia no. Entonces, que tengan ustedes una buena noche. Los veo el día martes presencial. Buenas noches. Feliz fin de liga. Compañeros, buenas noches. Feliz noche, licenciada. Feliz noche, compañeros. ¿Y si tengo letra de doctor? Buenas noches, licenciada. Si tienes letra de doctor, te aconsejo que agarres un libro de caligrafía y te pongas